Exacto. Pues bien, hermanos, bienvenidos nuevamente esta noche del 6 de noviembre del 2024 a esta cápsula de fe donde tendremos nuestra segunda cápsula acerca de San Pablo. Es San Pablo acerca de sus viajes misioneros, todo lo que este gran apóstol dedicó su vida entera sin reserva alguna a propagar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, fundando iglesias por todos lados, ¿eh? Vamos a poner la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, Sí. correcto. Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, el temario para la cápsula de esta noche es la visión de Ananías, ¿sí? La breve estancia que tuvo San Pablo en Arabia. Luego vamos a ver un resumen de sus 3 años en Damasco. Luego 15 días que fue a Jerusalén, San Pablo, a visitar a San Pedro, precisamente, ya lo veremos. Luego de ahí, Pablo va a la iglesia de Antioquía y de ahí parte a sus 3 viajes misioneros que vamos a ver hoy en resumen. Vamos a ver también Pablo prisionero por Cristo cuando fue aprendido en Jerusalén porque querían matarlo, querían prenderlo, etcétera, y finalmente fue hecho prisionero y fue a dar a Roma. Él apeló al César y fue en toda esta peripecia, estuvo prisionero en Roma 2 años, y luego vamos a ver los últimos años de, de San Pablo, sus últimos años de vida. Muy bien, vamos a ver. Ya se trabó, como siempre, ahora sí. En la cápsula pasada, hermanos, nos quedamos en la aparición de nuestro Señor Jesucristo a Pablo cuando éste iba de camino a Damasco con el fin de aprender a los cristianos que encontrara. Y tuvo ahí la visión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que siguió a esto, de esta visión, recuerden que cayó del caballo, escuchó que Jesucristo le decía, ¿por qué me persigues? Y finalmente le dijo, ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que tendrás que hacer. Fue conducido a Damasco porque de la visión quedó ciego, no podía ver, ¿sí? Y lo condujeron a Damasco. Lo que sigue nos lo narra San Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice así, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Juan Anías entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Que él era el Hijo de Dios, todos los que le oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos
que vivían en Damasco, demostrándole que aquel era Cristo. Aquí quiero resaltar un detalle. Él, en cuanto recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo, nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, inmediatamente se puso a predicar. ¿De dónde salió el conocimiento de Pablo? Absolutamente una inspiración del Espíritu Santo, porque 3 días antes él era un acérrimo perseguidor y no conocía toda la doctrina, toda la palabra del Señor, y 3 días después lo estaba predicando y estaba predicando la conversión a Jesucristo. Obras prodigiosas del Espíritu Santo que hace en San Pablo. De ahí Pablo, bajo la impresión de su encuentro con Cristo y la misión recibida, sin acudir a consejos humanos ni subir a Jerusalén para entrevistarse con los apóstoles, se marchó a Arabia a su primera misión evangelizadora. Arabia era el territorio de los nabateos. A causa de las enemistades políticas entre nabateos y judíos, particularmente entre el rey nabateo Aretas IV y Herodes Antipas, ya que la hija había sido dada en matrimonio a Herodes y éste la había repudiado. Entonces la presencia de Pablo, judío, en territorios nabateos debió parecer sospechosa. A eso se añadía su predicación sobre un judío, Jesús, a quien Pablo presentaba como un Mesías también para los nabateos. Siendo así, Pablo fue rechazado y pronto tuvo que salir expulsado del país, dejando la imagen de un hombre peligroso en tierras de los nabateos. Corría el año 34 de nuestra era. Después de su corto viaje de evangelización a Arabia, Pablo regresó a Damasco, donde permaneció 3 años, del 34 al 37. Existía allí una numerosa comunidad judía, pero la ciudad era esencialmente pagana. El santuario de Júpiter constituía el centro religioso del lugar. Durante 3 años se dedicó a profundizar en el cristianismo, a predicar, según su misión, a los paganos la noticia del Señor Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Pablo decidió aprender un oficio manual que le permitiera ser económicamente independiente para poder dedicarse a la predicación sin resultar oneroso a las comunidades que evangelizaría. Pablo aprendió un oficio manual muy atinado: fabricar tiendas, oficio que le permitía disponer del tiempo necesario para la evangelización y que solucionara sus urgencias económicas en donde quiera que estuviera. Y así eliminaba un peso que pudiera dañar su predicación. Muy inteligente San Pablo con el oficio de fabricar tiendas. Era un producto que se lo iban a requerir en cualquier parte del mundo donde él estuviera, siempre hacía falta una tienda. Y además, las herramientas para fabricarlas eran chicas, sencillas, muy fáciles de transportar. Por eso yo creo que eligió ese oficio. 3 años después, Pablo mismo nos cuenta que, perseguido por las autoridades nabateas que habían llegado a Damasco, tuvo que abandonar la ciudad apresuradamente, tuvo que salir de ahí. Y a su salida de Damasco, Pablo decide ir a Jerusalén en vez de ir a algún país gentil para continuar su predicación. Su propósito fue conocer en persona a San Pedro, un testigo autorizado desde la primera hora. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Qué obras realizó? ¿Por qué murió crucificado? ¿Cómo lo reconocieron resucitado? Esta instrucción le permitió adquirir un conocimiento profundo acerca de Jesús. Se entregó enseguida a predicar con libertad y valentía el nombre del Señor Jesús, especialmente a los judíos helenistas, sus antiguos compañeros de Jerusalén, pero estos maquinaban su muerte. Nuevamente la persecución en contra de San Pablo por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo estuvo solamente 15 días en Jerusalén. Lucas nos narra: habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis y le vi a él que me decía:
date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, también yo me hallaba presente y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos. Y me dijo, marcha, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Por el momento, Saulo tuvo que salir de Jerusalén para escapar de la muerte, de esa persecución. Los hermanos lo condujeron a Cesarea, donde le hicieron ir a Tarso. Allí permanecería probablemente hasta que vaya Bernabé para llevarle a Antioquía. Pablo en la iglesia de Antioquía. A la muerte de Esteban se originó una dispersión de discípulos debido a la feroz persecución que desataron los judíos en contra de ellos. Se le conoce como la diáspora, los judíos. Entonces, judíos convertidos al cristianismo empezaron a ser perseguidos por las autoridades religiosas judías y se dispersaron por muchas partes del mundo. Llegaron a Chipre y pasaron luego a Antioquía. Anunciaban la palabra, pero solamente a los judíos. La misión de Antioquía fue coronada por un éxito sorprendente. Muchos abrazaron la fe y se convirtieron al Señor. La mano del Señor estaba con ellos, como dice la Escritura. Pablo y Bernabé permanecieron un año en Antioquía enseñando a una multitud considerable. Fue hacia el año 40. Pablo tenía unos 35 años de edad y gozaba de todo su vigor. Nos dice la Escritura. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirenense, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saúl. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. A partir del envío que hizo el Espíritu Santo de Pablo y de Bernabé, Pablo dedicó su vida a viajar, fundando iglesias cristianas en tierras gentiles. Pablo, en toda esta etapa de su vida, realizó 3 viajes misioneros que vamos a describir a continuación. Su primer viaje misionero fue hecho por Pablo y Bernabé, fueron juntos y duró de la primavera del año 41 a abril del 46, ¿sí? 5 años de viaje misionero. Salieron de Antioquía de Siria, llegaron a Chipre, de ahí pasaron a Antioquía de Pisidia, otra ciudad diferente, ahí pasaron por Iconio, Listra y Derbe, y de ahí regresaron a Antioquía de Siria. Para que vean bien cómo fueron estos viajes, al final de la cápsula voy a subir al chat un mapa que nos marca los viajes misioneros de San Pablo para que vean todos los recorridos que hizo ya en el mapa. Comentarios a este primer viaje apostólico. Al llegar Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia, entraron el sábado en la sinagoga y tras la lectura de la ley y los profetas, fueron invitados por los jefes de la sinagoga a compartir una palabra de exhortación. Pablo se levantó y pronunció su primer testimonio importante acerca de Jesús. El discurso de Pablo tuvo los siguientes ejes temáticos. Primero, hace una síntesis de la historia de Israel, afirmando que Jesús pertenece al pueblo elegido, que desciende de David y es para Israel un Salvador. Otro eje era que los judíos son los beneficiarios de la palabra de salvación. Proclama que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. Y termina sintetizando los beneficios, el perdón de los pecados,
ser justificado por la fe. Ser justificado es pasar de ser pecador a ser justo ante Dios. Ante este discurso, toda la ciudad se congregó el siguiente sábado para escuchar la palabra de Dios. Pablo y Bernabé deciden predicar a los gentiles, lo que provoca la envidia de los judíos. Pablo y Bernabé deciden volverse hacia los gentiles por los rechazos que sufrían de parte de los judíos ante su predicación. Deciden volverse y predicar a los gentiles. En su segundo viaje misionero lo hacen Pablo y Silas, ¿sí? Y va del año 46 al año 51, otros 5 años de viaje que emprenden. Salen de Antioquía de Siria, nuevamente en el verano del 46, y viajan a Galacia, del verano del 46 al otoño del 46. Más o menos el viajecito, unos 3 meses, según se lee en estas fechas. Hacen ministerio en Galacia, de otoño del 46 a mayo del 48, viaja a Macedonia en el verano del 48, hace ministerio en Filipos, septiembre del 48 a verano del 49, hace ministerio en Tesalónica, del verano del 49 a la primavera del 50, hace un viaje a Atenas y a Corinto en abril del 50. Después hace su ministerio en Corinto, de mayo del 50 a septiembre del 51, y regresa a Antioquía de Siria en septiembre del 51. Algún comentario al segundo viaje apostólico es el episodio de Pablo en Atenas, un episodio muy interesante. Atenas es una de las grandes ciudades de la Grecia antigua, capital de la ciencia y del saber, que fue visitada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Pablo pudo proclamar el Evangelio en Atenas, aunque al parecer sin gran éxito, debido principalmente a la actitud de autosuficiencia y frivolidad de los atenienses. ¿Recuerdan que en aquellas épocas Atenas era la cuna de la sabiduría, de la filosofía? Entonces la gente era un poco vanidosa, un poco creída de sí misma. La actividad misionera de Pablo alcanza aquí una de sus cumbres. El testigo de Cristo se encuentra con el paganismo en su mismo hogar y acepta luchar con las mismas armas, la sabiduría de los filósofos. Ante la predicación de Pablo, las reacciones fueron diversas, así que le tomaron y lo llevaron al Areópago, que es el Consejo Supremo de Atenas, digamos el Tribunal Supremo de Atenas, para ser interrogado por la Comisión de Educación, que era un órgano encargado de vigilar y tutelar la instrucción, los movimientos intelectuales y las doctrinas novedosas. En su discurso, Pablo no intenta probar la existencia de Dios, ya que se supone admitida. El apóstol parte de su fe monoteísta, cumbre insospechada para la filosofía griega, que era politeísta, tenían muchos dioses. Les mostró a un Dios único, viviente, todopoderoso, creador y activo en la naturaleza y en la historia, autor de un orden moral. Los invita a la conversión y les menciona a Jesús resucitado. Al oírle hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. El fracaso de Pablo en Atenas fue casi total. El aprendizaje para Pablo fue que en lo sucesivo su predicación rechazará los adornos de la sabiduría griega. Él mismo lo dice en una de sus cartas, que él aprendió con eso no usar palabras humanas para hablar de Dios, sino usar las palabras que Dios le inspirará a hablar de Dios en el lenguaje de Dios. De ahí, después de todo este viaje, hubo un concilio en Jerusalén, el primer concilio de la Santa Iglesia Católica, que fue en Jerusalén en octubre del 51. Ese concilio, entre otras muchas personas, fueron Pablo y Bernabé, su compañero de predicación.
y se ubica en noviembre del año 51 esa asamblea en Jerusalén, presidida por Santiago, que era conocido como el hermano de Jesús, ¿sí? Y por un conflicto que hubo en Antioquía en el invierno del 51-52. ¿Qué conflictos motivaron el concilio, hermanos? El conflicto surgido entre los cristianos de Jerusalén, unos procedentes del judaísmo palestinense y otros del judaísmo helenista, esto es, los judíos nacidos no en Palestina, no en la región de Judea, sino judíos de sangre, pero nacidos fuera de Palestina, se les conocía como judíos helenistas, ¿sí? Consistente la queja, el conflicto, en las quejas por la desatención de las viudas helenistas y el nombramiento de los 7 diáconos. Se repartía la ayuda que se recibía según las necesidades de cada cual, y los judíos helenistas se quejaron de que sus viudas no las atendían igual que a las judías palestinenses, y eso provocó un conflicto que desembocó con el nombramiento de los 7 diáconos, a propuesta de San Pedro, que nombraran 7 diáconos para que atendieran ese tipo de asuntos. El otro conflicto fue la admisión en Cesarea del centurión romano Cornelio y de su casa a la fe cristiana, y la aceptación por parte de Pedro de recibir hospitalidad en casa de gentiles. Recordemos que la ley, bueno, no la ley del Pentateuco, sino todas las reglamentaciones adicionales que se hicieron, prohibían a un judío entrar a casa de un gentil, entendido el gentil como un no judío. O sea, no podían entrar porque quedaban impuros. Entonces San Pedro, cuando se convirtió el centurión Cornelio, los bautizó, a toda su familia, etcétera, aceptó hospedarse en la casa de él, de Cornelio, y eso provocó una reacción muy fuerte, como San Pedro está aceptando entrar a casa de un gentil. Eso causó un problema grande. El tercer conflicto fue el ingreso franco de los gentiles en el cristianismo sin necesidad de la circuncisión ni de las observancias alimenticias de la ley mosaica. Aquí recuerden que todos los judíos se circuncidaban, y la circuncisión era la señal de que ellos estaban en la alianza con Yahvé. Era su señal de la alianza, y muchos judíos que se convirtieron al cristianismo predicaban a Jesús, pero decían que también tenía que observarse la ley mosaica. Y ahí vino un conflicto porque una parte de ellos decía eso y otra parte, muy representada por San Pablo, se oponían tenazmente a esto. Ellos decían, solo la fe te justifica, solo por la fe te salvas, no necesitas a la ley de Moisés para salvarte, sino a la fe en Jesús. Y hubo una confrontación fuerte, empezó a haber muchos conflictos en muchos lugares, hasta que decidió San Pedro reunir a todos en Jerusalén y pues, ver el asunto y tomar una determinación. El asunto queda zanjado después de las debidas deliberaciones con un discurso que Pedro hace en su calidad de jefe de la iglesia. Dice así: hermano, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios de entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Porque pues ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Es ahí donde Pedro, en su calidad de jefe de la iglesia, determina que no es necesario para los cristianos, judíos convertidos al cristianismo, ni gentiles convertidos al cristianismo, no es necesario ya seguir las prescripciones de la ley mosaica, lo cual provocó
más adelante, unas décadas adelante, ya el franco rompimiento entre la sinagoga y la iglesia cristiana primitiva, ya fue una separación porque cada vez había más brecha entre ellos. Después de este concilio, hermanos, Pablo hace su tercer viaje apostólico, lo hace junto con Timoteo y Tito, dos de sus grandes discípulos, de sus ayudantes incansables, a quienes incluso dedicó algunas de sus cartas apostólicas. Este viaje va de abril del 52 al verano del 56, o sea, 4 años de duración. En este de Jerusalén viaja a Éfeso, ¿sí? En el periodo de abril a julio del 52, hace su ministerio en Éfeso, de julio del 52 a octubre del 54, viaja a Corinto en verano del 54, ahí parece que hubo algún conflicto, alguna situación que solucionar, los visita y regresa a Éfeso en el verano del 54. Ahí viaja a Macedonia, el viaje dura todo el invierno, 54-55. Aquí nomás un dato curioso. En aquellos años cuando se viajaba por barco, cuando entraba el invierno, los barcos ya no podían circular por el mar Mediterráneo, ya no, se cerraba la navegación del mar. Entonces, tenían que pasar el invierno en el puerto donde los agarrara el invierno. Tenían que estar ahí los 3 meses del invierno, y así le sucedió a San Pablo en aquella ocasión. De ahí llegó a Iliria en el verano del 55, de Iliria viaja a Corintio en el otoño del 55 y está en Corinto del invierno del 55 al 56 y ya regresa después. Ahí termina el viaje. Como comentarios sí, destacados al tercer viaje apostólico, a la llegada de Pablo a Éfeso, encuentra un grupo de discípulos que no habían oído hablar del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces los bautizas, todo un episodio muy bonito. Después Pablo predica el Evangelio en la sinagoga y la escuela del tirano, donde Dios realiza muchos milagros y curación a manos de Pablo. Pablo ya está teniendo todos esos carismas del Espíritu Santo. También hay un conflicto con los hijos de Seba que intentan expulsar demonios con el nombre de Jesús, pero sin tener la autoridad para ello. Lo hacían falsamente, pues. Después de eso, la ciudad es sacudida por un motín causado por un orfebre que se siente amenazado por la predicación de Pablo. Es un episodio muy interesante, muy representativo de lo que eran las predicaciones de Pablo, su vida fundando iglesias. Fue la revuelta de orfebres de Éfeso. Este es un amplio episodio lleno de colorido. Las numerosas conversiones al cristianismo ahí en Éfeso causaron déficits económicos, pérdidas fuertes a los orfebres de Éfeso. Estos orfebres labraban en plata reproducciones del célebre templo de Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este templo se veneraba a la diosa Artemisa, Diana en su equivalente romano, una diosa madre oriental protectora de la fecundidad. Las pérdidas económicas, ¿sí?, suscitaron la reacción de los efesinos contra Pablo. Empezaron a perder dinero porque la gente empezó a convertirse al cristianismo, dejó de visitar el templo de Éfeso y se les cayeron las ventas de, de los templitos de plata que vendían. Entonces suscitaron una reacción de los efesinos en contra de Pablo, que era el que los estaba convirtiendo al cristianismo. Entonces, pretendiendo defender la veneración a la diosa de Éfeso, querían ante todo salvaguardar sus intereses pecuniarios. La ciudad se alborotó, empezaron a hacer el alboroto muy fuerte, se corrió, que estaba el cristianismo, estaban hablando mal de su diosa Artemisa y que tenían que defender a la diosa de toda esta predicación y tal. Y la ciudad se alborotó y se volcó en el teatro en el que se celebraba la audiencia. Pablo quiso entrar, ¿sí?, pero los discípulos, incluso algunos sacerdotes encargados del culto de Augusto y de Roma, se lo impidieron para liberarlo, porque si él entra ahí,
donde estaban presentando la acusación, pues igual hasta pudiera haber muerto, ¿verdad? Pablo. Finalmente, uno de los magistrados de la ciudad logró calmar el tumulto y disolver la asamblea. Les dijo, sencillamente, que ese no era el lugar apropiado, que ese era un tipo de disputa que tenían que llevarla ante un tribunal, que fueran ante el tribunal y que ahí se resolviera el asunto. Eso ya calmó ese tumulto y ya se libró Pablo. Nuevamente lo libró el Espíritu Santo de otro grave problema. Bueno, después ya de este viaje, Pablo fue hecho prisionero por Cristo. Él fue arrestado a la mitad del verano en Jerusalén, donde estaba predicando él, y fue arrestado ahí por un conflicto con los judíos, como siempre los tuvo, en el año 56. Fue trasladado a Cesarea bajo Félix, el procurador era Félix, estuvo ahí del 56 al 58, fue encarcelado bajo Festo en Cesarea en el año 59 y ahí en la audiencia Pablo apela al César. Pablo pudo apelar al César porque él era ciudadano romano por haber nacido en Tarso, provincia de Cilicia, que era provincia romana. Entonces, los ciudadanos romanos tenían derecho, si no estaban de acuerdo con su juicio, con su sentencia, de apelar al César. ¿Qué ocurría? Llevaban a San Pablo, ya que apeló al César, a Roma. ¿Por qué lo hizo? No por una cuestión jurídica. El objetivo de San Pablo era llegar a Roma en cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo, que decía que predicad el Evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. Y en aquellos años, los confines de la tierra era Roma. De ahí que Pablo quisiera llegar ahí y utilizó este recurso de apelar al César para ir a Roma. Hace el viaje por el Mediterráneo, bueno, lo llevan preso a Roma en el otoño del 59, llegan a Roma en la primavera del 60 y está prisionero en Roma del verano del 60 al verano del 62. Todo este episodio es narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en varios capítulos. En el capítulo 21 relata el viaje final de Pablo a Jerusalén, donde empieza todo esto. Describe las advertencias proféticas sobre el arresto de Pablo y el motín en el templo que condujo a su arresto. Luego en el capítulo 22 se presenta la defensa de Pablo ante los judíos en Jerusalén. Relata el discurso de Pablo sobre su conversión y su llamado divino. En el capítulo 23 se describe el juicio de Pablo ante el Sanedrín y su traslado a Cesarea. Narra la confrontación de Pablo con el sumo sacerdote y su astuta división del Sanedrín y el complot para asesinarlo. Él divide al Sanedrín porque se declara que él era judío de nacimiento, fariseo, que había sido fariseo. Entonces, todos los del Sanedrín que eran fariseos tomaron simpatía por San Pablo. Entonces, ahí los dividió él. Y también nos narra el complot para asesinarlo. En el capítulo 24 narra la defensa de Pablo ante el gobernador Félix en Cesarea después de ser acusado por los judíos. Pablo afirma su inocencia y explica que cree en la resurrección de los muertos. Félix, el procurador, decide no tomar una decisión inmediata sobre el caso de Pablo y lo mantiene bajo custodia. En el capítulo 25 y se informa la continuación del juicio de Pablo con el gobernador Félix y más tarde su sucesor Festo. Hay intrigas políticas y religiosas que involucran a los judíos que acusan a Pablo, así como a la posibilidad de liberarlo, ya que no cometió ningún delito que justificó su arresto. Pablo es entonces cuando apela al César. En el capítulo 26 informa el discurso de Pablo ante el rey Agripa, en el que defiende su predicación del Evangelio y su conversión al cristianismo. Pablo habla sobre cómo perseguía previamente a los cristianos, pero ahora cree que Jesús es el Mesías y debe ser perseguido. También menciona la resurrección de los muertos y la importancia de predicar el mensaje de salvación a todos. En el capítulo 27 se informa del viaje del apóstol Pablo a Roma,
que sufre varias dificultades y peligros durante el viaje debido a las condiciones climáticas y el naufragio del barco. En el capítulo 28 narra la llegada de Pablo a Roma y su interacción con los líderes judíos y romanos de la ciudad. Continúa predicando el Evangelio y muchos escuchan el mensaje con fe, mientras que otros lo rechazan. El capítulo también menciona la curación de muchos enfermos y la llegada de otros cristianos para unirse a Pablo en Roma. Bien. Finalmente fue liberado San Pablo y ya en sus últimos años se sabe por tradición, por menciones indirectas, etcétera, no lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo este cuadrito de los últimos años de Pablo, pero se sabe que estuvo en España, o al menos tuvo la intención de visitarlo, en el verano del 62. De España se traslada a Iliria en el otoño del 62 y de Iliria se traslada a Macedonia en la primavera del 64. Está en Éfeso el año 64 y está en Mileto, se traslada a Mileto, donde permanece del invierno del 64 al otoño del 65. Después está en Mileto, en Éfeso, en Corinto, en Roma, en el otoño del 65. Es arrestado en Roma, nuevamente en el año 66, y Pablo es decapitado en Roma en el año 67. Pablo recuperó su libertad en el año 62. Lucas termina su relato sin decirnos nada sobre lo que hizo el apóstol desde este momento hasta su muerte. Solo se tienen breves pasajes de sus cartas apostólicas que mencionan con brevedad algunos hechos y lugares que visitó. Prudencio, del siglo IV, y otros escritores eclesiásticos hablan del martirio de Pablo y lo sitúan un año después de la muerte de Pedro, todavía bajo el reinado de Nerón. Los historiadores piensan que su martirio tuvo lugar en el año 67 de la era cristiana. Según el historiador Eusebio del siglo IV, Pablo, dada su condición de ciudadano romano, solamente fue decapitado sin sufrir los atroces suplicios que los romanos acostumbraban a infligir a sus víctimas. Esto era debido a que él tenía la ciudadanía romana. Todos los ciudadanos romanos no podían ser torturados, ni crucificados, ni ese tipo de cosas. Si sentencias de muerte eran decapitadas, nada más eran por decapitación. La tradición, por otro lado, refiere que el martirio de Pedro y Pablo ha ocurrido el mismo día, el 29 de junio del año 67. Son informaciones que ahí están, se contradicen un poquito unas con otras, pero bueno. Y así, con eso, termina la vida del apóstol Pablo, toda ella consagrada a Jesucristo, el Hijo de Dios, cumpliéndose finalmente el deseo que había expresado años antes a los filipenses, donde decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Tengo el deseo de ser desatado y estar con Cristo. ¿Sí? Pues, pues muchas gracias, queridos hermanos, por todo esto. ¿Sí? Por hoy terminamos nuestra cápsula del día de hoy de San Pablo. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Excelente. No, no, yo no, yo. Excelente presentación, Luis Miguel. Muy completa, Muy bien, Luis Miguel. Nomás muy que ahora sí se me bonita. secó el gañote porque sí fue de corridito. Sí, No, estuvo caramba. bien. Sí, Muy fue bien. muy extensa Muy el camino interesante. Ahora sí le pido de San perdón a Pedro. la Esperanza porque sí me pasé unos minutitos de los 40, de los 40. Ah, sí. No, estuvo bien, muy bien, Luis Pero Miguel. bueno, Muy padre. Felicidades. pues Muy bien, bien. amigos, muy buenas noches, muchísimas gracias, un abrazo a todos, que Dios nos bendiga a todos y nos vemos el próximo miércoles donde terminaremos las cápsulas de San Pablo y vamos a hablar de San Pablo y sus epístolas apostólicas, las cartas de San Pablo, una visión breve, resumida, de sus cartas, un poquito de datos históricos, cuándo las escribió, en dónde, y sobre todo un poco del contenido doctrinal
que San Pablo nos enseña a través de esas cartas. Va a ser muy breve, pues nada más tomen en cuenta que las Claro. cartas conocer las cartas de San Pablo es un curso que dura 6 meses y luego hay cursos de 6 meses por algunas de sus cartas, o sea, no es un tema sencillo ni corto, Sí, pero sí. bueno, vamos a tratar de sintetizarlo para dar un panorama a todos ustedes. Muchas gracias, les recuerdo, hermanos, que mañana ya iniciamos el curso de Jesús de Nazaret, que va a ser todos los jueves de 6 a 8. Si se quieren inscribir aquí en el chat, me dicen y los inscribo y ya los meto al chat del curso. ¿Ok? Y por favor, si conocen a alguien que quisiera inscribirse a este curso, bienvenido. Les vamos a agradecer mucho que lo difundan. ¿Ok? Pues un abrazo, hermanos. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Buenas noches, Buenas noches a gracias, todos. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Hasta Muchas luego. gracias, Luis Miguel. Muchas Buenas gracias. muchas Excelente gracias. presentación. Gracias, Luis Miguel. Todos Muchas gracias. también, por Felicidades, favor. Luis Miguel. Carmen, Buenas noches. que te Buenas mejores. noches. Buenas noches igualmente, Tú gracias. no estás enfermo, tú estás muy bien, gracias a Dios.